Mi nombre es Alba Pérez, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas, especialmente para la carrera de Estadística. Actualmente también soy parte del Instituto de Investigaciones Económicas. Estoy coordinando la Comisión de Investigación de aquí de la Facultad y además tengo un proyecto de vinculación. El objetivo de este proyecto es ir desarrollando capacidades en los GAT, en lo que tiene que ver con estadística y, por supuesto, para mejorar la toma de decisiones. Sí, en este caso es un proyecto de vinculación con el GAT Cayambe que apunta a que cuente el GAT con un dashboard o un visualizador de todo lo que es la información sociodemográfica. Cuenten como un primer instrumento para que puedan elaborar diagnósticos, partir de líneas base y que la política pública se lo realice en base a evidencia empírica. Con esta misma información y esta disponibilidad de datos puedan elaborar proyectos en función de esas necesidades, en función de cuál es la situación actual y hacia dónde apuntan con sus políticas o sus acciones o sus mismos programas y proyectos. Cayambe tiene una larga data de un convenio con la universidad. Desde hace mucho tiempo ha sido uno de los GAT en que creo que están trabajando ya, desde que yo recuerdo, más o menos 2014-2015, de un convenio que ha sido más bien actualizado de manera permanente, porque para los proyectos de vinculación, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un convenio, ¿sí? Como primer documento que habilite el de trabajar, sea con una ONG, sea con un GAT, o sea, de trabajar en el mismo territorio, necesitamos de este instrumento jurídico. También la cercanía y continuar más bien con ese trabajo en Cayambe, que como digo, ha habido varias facultades que han trabajado con el GAT y por supuesto nosotros creímos también importante tener ese acercamiento y verlo desde ese sentido, ¿no? ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de las encuestas, que es las que produce generalmente el INEC, no tenemos representatividad para los GAT cantonales, sino solamente a nivel provincial. Entonces eso ya es una limitante porque no vamos a contar con información en el territorio. En este caso, sea a nivel de cantón o a nivel de parroquia. Pero en cambio el censo es una de las ventajas de contar con información censal porque nos va a dar información a nivel de territorios más pequeños, incluso a nivel de una manzana, a nivel de una localidad y por supuesto parroquias, cantones y así subiríamos hasta las provincias. La idea es, no, el objetivo en sí es que tengan esa información a la mano en algo mucho más fácil de que sea accesible, que no sea difícil interpretarlo, que no sea difícil leerlo, es el de un proceso de capacitación, ¿sí? De desarrollar capacidades, sea en el GAT cantonal o en los GAT parroquiales, con el uso mismo de la información, y lo otro es también desarrollar capacidades en la elaboración de proyectos contando con información para que nos muestre esas realidades. No es lo mismo pensar en un territorio como Quito, como el Cantón Quito, y pensar en un territorio como Cayambe o como algunos otros GAT que estén mucho más lejanos, ¿no? Entonces, eso es lo importante y ese es el objetivo mismo de la vinculación. O sea, cómo nos vamos vinculando y viendo esas realidades de la sociedad y en función de esas necesidades también y realidades que proponemos. Sí, lo bueno es que también con el INEG en este caso ha habido siempre un trabajo, o más que un trabajo, siempre ha habido esas relaciones interinstitucionales, en este caso academia y el ente oficial de las estadísticas, ¿no? Por la misma carrera que tenemos, también hay un convenio con el INEG, ¿sí? Hasta el 2030, y ahí es el órgano oficial de las estadísticas. Hay un órgano oficial de las estadísticas
en donde primero que realizar una encuesta desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cuesta cientos de miles de dólares y a veces millones. Digamos, hay proyectos en que se maneja 1.500 o digamos 3 millones o 4 millones, la misma encuesta que hace poco se presentó acá, la de ingresos y gastos, que son encuestas demasiado caras. Uno no puede arriesgar esa información. Entonces eso hace que se vaya cumpliendo todos estos procesos estadísticos, ¿sí? Y garantizar que esa información sea un reflejo de esa sociedad, para en función de esa información tomar decisiones. Si fue un proceso un poquito más tedioso, es parte de lo que el INEC generalmente hacen, porque todo el tiempo se están creando nuevas parroquias, nuevos cantones, se desmembran de un cantón o se juntan con otras parroquias, y ese es un proceso continuo, ¿sí? Lo que sí se hizo, por supuesto, hay una relación, un trabajo directo con los técnicos del INEC. Lo que hicimos fue en que una vez que nos dieron en este caso, los datos o la información mismo, la resolución del GAT, cuáles eran los límites de la nueva parroquia, entonces lo que se hizo fue reconstruir ese proceso. Reconstruir que lo que antes pertenecía a Cayambe como cantón urbano y como parroquia urbana, Juan Montalvo, que pertenecía a la cabecera cantonal, ahora es una parroquia rural. Pero fue un trabajo, como digo, continuo. Y eso es lo que esperan justamente del GAT, porque ese es nuestro aporte en especial, porque cuando nosotros acudimos a las bases, a las fuentes oficiales, como el INEG a su página oficial, ahí no vamos a encontrar esta parroquia, mientras que sí lo van a encontrar en nuestro visualizador. Es en función de esas necesidades. Nosotros no partimos de cero, porque los gobiernos, los GAT, cuentan con un plan de desarrollo en el territorio, los PDOT, en donde tenemos un diagnóstico, tenemos todo el tema de sus indicadores, su línea base y sus metas. Eso es parte de su planificación, de la planificación en el territorio, y que eso es ley para los GAT. ¿Sí? O sea, nosotros estamos enmarcados más en la cuestión formal. Entonces, eso hace que cuando nosotros revisamos su PDOT y revisamos su línea base, además de eso del diagnóstico, observamos todos estos indicadores, ¿sí? Por supuesto que hay indicadores que tienen que ver con las fuentes oficiales, otros indicadores que son construidos con la misma información de los GAT. Eso ya es algo particular para cada GAT de acuerdo a sus propias necesidades. Como una desventaja es que no necesariamente en los GAT la información está organizada, ¿sí? Entonces, esto hace que también vayamos sentando esas capacidades. Lo importante del proyecto también es que estamos docentes, bueno, yo soy la coordinadora, pero también hay docentes de diferentes ramas, entonces entre todos un poco como que aunamos esfuerzos para que el proyecto continúe desarrollándose de acuerdo a los objetivos planteados. De cierta manera nosotros ahorita estamos trabajando más aquí, tenemos todos los miércoles reuniones, estamos trabajando aquí en Quito, pero va a ser algo diferente cuando nosotros vayamos a la comunidad, en donde vean esas realidades. Y por supuesto, el momento de explicar o de capacitar o de ir generando procesos de formación, hay que también, de cierta manera, tener habilidades. En este caso, lo que nosotros tenemos como estrategia es la institucionalidad, porque no es un proyecto en que nosotros lo estamos desarrollando desde acá. Como les decía, yo tengo mi contraparte, que es la directora de planificación. Y el equipo de planificación es el que ha hecho las observaciones, incluso hasta en la forma del dashboard, en este caso del visualizador, los colores, la información, como el apuntarle a una institucionalidad de que el visualizador no quede ahí, sino más bien que la misma dirección de planificación, en donde
planifican, elaboran los proyectos, cuenten con esa información. Para nosotros ese es un gran punto.